Buenas tardes, bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo un nuevo viaje. Con nosotros, Javier Gómez Aoiz, que es biólogo, fotógrafo de naturaleza y de viajes y divulgador. Trabaja en proyectos de turismo y en el ámbito del desarrollo local de pueblos y comarcas, habiendo participado también en diversos proyectos de conservación con especies de fauna amenazada. Se declara amante de la radio. Colabora con distintos medios, como Radio Nacional de España, en el programa de senderismo y alta montaña Sin Atajos. Es también autor de varias publicaciones relacionadas con el turismo, el senderismo y la naturaleza, destacando, entre otras, sus libros que podéis ver aquí, 100 tesoros naturales de la Comunidad de Madrid o Cuándo y dónde ver aves en Madrid. Cámara en mano, ha recorrido los 4 grandes continentes, visitando desde las remotas silvas de Madagascar o las incomparables llanuras del Serengeti, hasta los bosques montanos de Borneo o las altas cumbres del macizo de Santa Ana en Colombia. Siente una especial predilección, no obstante, por los espacios naturales de nuestra geografía, habiendo explorado la gran mayoría de enclaves naturales del ámbito ibérico y de nuestros archipiélagos. Una recientísima muestra de este trabajo es el calendario que ha editado para el año 2021, que esperemos que sea mucho mejor que este, sobre todo si son las imágenes las de Javier, que nos vayan iluminando mes tras mes. Y se lo ha dedicado a la Sierra del Guadarrama. Javier nos ha llevado de viaje por la fauna y la flora madrileña, al volcán Stromboli, a Georgia, y hoy nos traslada al Himalaya, en busca del leopardo de las nieves. Javier, por favor. Apagamos algo por ahí, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Voy a quitar la mascarilla por indicaciones de Josefina. Y bueno, pues un placer, una pena, pero bueno, ver el aforo a 1/3, a la mitad. Atrás quedan esas presentaciones con el salón de actos abarrotado. Llegarán tiempos mejores, esperemos. Y aún así, pues bueno, tenemos además hoy la oportunidad de estar retransmitiendo en directo a través de Facebook. Se podrá ver luego en diferido, así que todo un lujo, la verdad. Como decía Josefina, hoy voy a hablar del Himalaya, el último viaje que hice pues justo antes del confinamiento. De hecho, lo tuvimos que acortar porque nos pilló allí el inicio de la pandemia y íbamos a estar 20 días y tuvimos que estar 2 semanas. No está mal, pero bueno, nos trastocaron bastantes planes. Y bueno, con el objetivo de ver el leopardo de las nieves, ¿no? Una especie pues, totalmente emblemática, totalmente icónica de nuestra fauna a escala global. Estuve por allí con mi hermano Carlos, que está aquí en primera fila. Él ya ha pisado varias veces el Himalaya y sabía que por ahí alguna cumbre interesante. Él es más montañero que fotógrafo y no tiene mucho con la naturaleza, pero bueno, al pie del cañón buscando a los grandes felinos. Y bueno, pues vamos a contar una serie de cuestiones de este destino tan interesante. En primer lugar, como otras veces, dar las gracias a la Sociedad de Amigos del Museo, en concreto a Josefina, por brindarme la oportunidad de estar aquí presentando, pues en este caso, un viaje al Himalaya y hablando de nuestras especies de fauna y flora. La verdad es que es un lujo, ¿no?, que vamos a seguir teniendo este tipo de actividades a un lado y al otro del micrófono, ¿no? Actividades culturales y presentaciones como esta, ya sean conciertos o ya sean salas de cine, y con el aforo reducido, con las medidas de seguridad, como estamos todos aquí con mascarillas y con la distancia de vida, ¿no? Pero bueno, se agradece mucho, así que animaos, como en otras ocasiones, a que consultéis la página de la Sociedad de Amigos del Museo, que viene aquí en esta presentación, en esta diapositiva, y bueno, pues hay muchas actividades, ¿no? Especialmente ahora que empieza un ciclo de conferencias relacionado con Cajal, creo que me comentaba Josefina antes de empezar, etcétera. Así que bueno, esperemos que sea mejor, como decía el hilo del calendario, que luego presentaremos muy brevemente al final de la presentación. Hay algunos libros a la venta, tanto míos como de otros autores, yo los comentaré al final abajo en la tienda, ¿no? Entonces, pues bueno, que lo sepáis también. Ha puesto Américo un peluche de leopardo de las nieves, que es un detalle, así que bueno, está bien aderezada la tienda del museo. Bueno, pues vamos a empezar trasladándonos a estas cumbres, ¿no? A esta región del planeta que es el Himalaya, el sistema de los Himalayas. Es algo
que verdad que es difícil de reflejar con imágenes, ¿no? La grandeza, la majestuosidad de este mar de montañas, de este mar pétreo de hielo y de grandes cumbres, ¿no? Por encima de los 5, 6 y por supuesto 7 y 8.000 metros, ¿no? Y bueno, vamos a ir desglosando una serie de cuestiones relacionadas con el Himalaya en primera instancia. Hablaremos un poco también de la cultura, ¿no? Que es muy interesante en esta región del planeta, la cultura tibetana, el pequeño Tíbet le llaman a la región de Ladakh, que es donde estuvimos en el norte de la India, y hablaremos por supuesto de fauna, ¿no? Más allá del leopardo de las nieves, contaremos una serie de peculiaridades de las especies de aves, por ejemplo, y de otros mamíferos presentes en esta zona. Bueno, en primer lugar, situarnos, ¿no? Viajamos en concreto al sistema de los Himalayas, a esta zona de aquí, al norte de la India, la confluencia del Himalaya con la cordillera del Karakorum, ahora lo veremos en unos mapas, una región muy cerquita también de la meseta tibetana, del altiplano tibetano, y una zona en permanente conflicto, ¿no? En permanente conflicto en el sentido político, no están definidas todavía las fronteras, ahora lo veremos en algún mapa, es una zona en disputa, ¿no? Pertenece a la India administrativamente, pero está muy cerquita de China. Son las dos grandes potencias mundiales, ¿no? La India y China en términos demográficos y en otros términos, y muy cerca de Pakistán también. Entonces, pues bueno, esto tiene una serie de connotaciones a la hora de viajar a esta región. Bueno, comentar muy brevemente, ¿no? La formación del Himalaya. Sí, como muchos sabéis, deriva de la confluencia de la placa tectónica, la placa india. Vamos a ver si me muevo con el ratón mejor. Bueno, va a ser difícil para que me oigáis, ya me ha dicho Carlos que no me separe mucho el micrófono. Como curiosidad, mencionaba antes Josefina, Madagascar, destino en el que estuve hace varios años con mi amigo Diego, que está por aquí sentado. La placa india estuvo unido a la isla de Madagascar, ¿no? Hace millones de años, como vemos aquí arriba a la izquierda, se separaron. Madagascar es de hecho el trozo de tierra, si se me permite la palabra trozo, que lleva más tiempo separado, ¿no? Muchas veces se considera en ese sentido un continente aparte, y la placa india, el subcontinente indio, fue viajando lentamente hacia el norte hasta chocar, confluir con la placa euroasiática, ¿no? Como consecuencia de ello, lo vemos en este esquema de aquí abajo, apareció el sistema de los Himalayas, un sistema que sigue creciendo, que sigue en aumento, que sigue emergiendo sobre la placa india, y ascendió también, apareció la meseta tibetana, ¿no? El altiplano tibetano, que tiene una altitud media de 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Una zona, un verdadero desierto de hielo, un verdadero desierto de altura. Estuvimos en esta zona, esta es la región, el estado de Ladakh, que se considera estado, si no me equivoco, desde el año pasado, desde 2019, antes pertenecía a Jammu Cachemira, otro de los estados de la India, y como vemos aquí en este esquema aparece dibujado en un color rojo anaranjado, ¿no? Rojo asalmonado, y se divide fundamentalmente la región de Ladakh es la región más septentrional de la India, y abarcaría también un poco parte de China y parte de Pakistán, ¿no? De hecho, si nos fijamos en algunos mapas, esa es la región de Ladakh, si nos fijamos en algunos mapas, en el siguiente, aquí se ve un poco el sistema de los Himalayas y ese altiplano, esa meseta tibetana, que sería lo que queda inmediatamente por encima, ¿no? Que se ve de un color más clarito, perteneciente a China, y el sistema de los Himalayas abarca distintas cordilleras, ¿no? Ahora lo veremos también en un mapa, y por supuesto pues engloba los picos más altos de toda la Tierra, ¿no? Las 100 cumbres más altas de la Tierra están aquí, están en este mapa, en esta cordillera, los 14 8000 y todos los 7000, ¿no? En ningún otro lado del planeta hay cumbres que sobrepasen los 7000, y aquí hay decenas y decenas, ¿no? De picos, además de, por supuesto, infinidad de 6000 y 5000, y no hay ninguna otra cordillera de esta magnitud, de estas características en todo el planeta. Estuvimos en esta zona en concreto, ahí se dibuja el K2, luego lo veremos en una foto muy a lo lejos, ahí se marca un poquito, no sé si lo veis aquí en la sala, aquí se señala el Karakorum, y realmente estuvimos nosotros en la zona de Leh, un poquito más al sur del Karakorum, en las estribaciones, ¿no? Meridionales, en la confluencia del Himalaya propiamente dicho. Aquí vemos en el mapa a la izquierda el Hindu Kush, una cordillera que se reparte fundamentalmente por Afganistán, una cordillera de muy difícil acceso, también muy interesante para el leopardo de las nieves. Por encima del Karakorum tenemos el Kunlun, que pertenece a China sobre todo, y luego tenemos el Karakorum, que se reparte fundamentalmente por Pakistán, ¿no? Esta confluencia de cordilleras, de sistemas montañosos, es donde estuvimos moviéndonos en el mes de marzo de este año, en marzo de 2020, que no lo he comentado al principio. Y bueno, esta es la zona un poquito más en detalle, perdón.
Nosotros estuvimos ahí, esa es la ciudad de Leh, la ciudad en la que, pues una de las ciudades más destacadas de la región, la más destacada de hecho, ¿no? Con cerca de 30.000 habitantes, y aquí se ven un poco esas fronteras en color rojo. Este es un mapa sobre Google Earth, y no se atreven a dibujarlas en el sentido de que no están todavía establecidas, no son fronteras. Vemos otra serie de fronteras administrativas a nivel de país en color amarillo, y estas de aquí en color rojo están fronteras pues en permanente disputa, por decirlo así, ¿no? Y bueno, vemos aquí algunos países: Nepal con la capital Katmandú, la India, aparece Nueva Delhi aquí en este mapa. La capital está muy al norte, Nueva Delhi en realidad, ¿no? El subcontinente indio, que es muy grande, como veíamos antes, Nueva Delhi está muy al norte, está a 1 hora de vuelo solamente de esta región de los Himalayas. Tenemos Pakistán con la capital Islamabad, Afganistán con Kabul, etcétera, ¿no? Es esta zona donde confluyen, convergen estos países. Aquí vemos, esto es un mapa de Google Maps, y vemos de nuevo esas fronteras punteadas, ¿no? No sé si lo distinguís, son fronteras que no están definidas, entonces es una zona, pues de momento no hay un conflicto armado permanente. En los últimos meses ya se ha empezado a escuchar alguna cuestión, pero bueno, es una zona fuertemente armada, y bueno, pues se hace notar, ¿no? Cuando estás allí se hace notar de manera considerable. Esta es un poco más en detalle la zona en la que estuvimos. Aquí está Leh, la ciudad en la que aterrizas y la ciudad en la que te mueves y te estableces como base. En torno a Leh se intuye más o menos una especie de grieta, es el valle del río Indo, uno de los grandes ríos asiáticos. No todos los grandes ríos del continente asiático nacen en el Himalaya, en los Himalayas. Uno de ellos es el río Indo, que nace en esta zona, un poco más arriba. Este sería el Kulsuarto, y luego se mete en Pakistán para ser el principal río de este país, ¿no? Del país vecino de Pakistán, y atraviesa, ahora veremos alguna foto del río Indo, del Indus, atraviesa toda esta zona con esa grieta que yo creo que se intuye, ¿no? Y bueno, recalcar de nuevo esa ubicación limítrofe entre estos 3 grandes países, ¿no? Ahí arriba, bueno, no puedo señalar, está el K2, que ahora veremos, y otras grandes cumbres. Todo ese macizo blanco que se ve es el Karakorum, ¿no? En su totalidad. No hay ningún macizo así en la Tierra. Aquí es donde se acumulan la mayor parte de los glaciares fuera de los polos, están aquí en el Karakorum, ¿no? Además de 5 de los 14 8000 y otra serie de cumbres muy espectaculares. Si no recuerdo mal, las cumbres más altas que todavía no han sido coronadas están aquí, ¿no? En el Karakorum hay varios 7000, etcétera, ya sean por motivos a veces políticos de difícil acceso y sobre todo por motivos técnicos, ¿no? A nivel montañero llaman menos que los 8000, y bueno, pues hay todavía algunas cumbres por desvirgar. Y bueno, esto es lo que te encuentras llegando a la región de los Himalayas, ¿no? Es una zona espectacular. Uno de los alicientes, sin duda, para viajar a esta zona es el vuelo. Normalmente la conexión para el norte de la India se hace desde Nueva Delhi, como decíamos, una ciudad bien conectada con el occidente de Europa, y en 1 hora llegas a la ciudad de Leh sin ninguna complicación, ¿no? Y puedes sobrevolar estos sistemas montañosos, y la visión es realmente espectacular, ¿no? Como se ven estas imágenes que iré poniendo ahora. En el vuelo de ida estuvo nublado, que es algo relativamente frecuente en invierno. En el vuelo de vuelta, un vuelo de vuelta que tuvimos que adelantar, que nos cancelaron, en fin, una serie de cuestiones, sí que tuvimos un día impresionante, y distinguimos pues las grandes cumbres, ¿no? de esta región. Esta es en el vuelo de ida, como se intuyen pues estos macizos, y sobrevolando te queda claro que esta es una de las regiones más inhóspitas, ¿no? Y más aisladas del planeta. Tú señalas en cualquiera de estos puntos y dices, es que es imposible que haya estado nadie, porque es que está a decenas y decenas de kilómetros de cualquier pueblo, y es verdad que luego andando por allí pues te encuentras a pastores, a rebaños de yaks y a gente, pero hay zonas realmente remotas y aisladas, ¿no? Con unas condiciones climatológicas, en fin, complicadas, cuanto menos. Aquí vemos el Karakorum. Esto es nada más despegar de Leh, y se intuye, aquí lo vamos a ver mejor, he marcado un poco los principales picos. Se ven 4 de los 14 8000 en un día despejado, están lejos, ¿no? La foto es a través de la ventanilla del avión, y se ven algunas cumbres de 7000 pues muy características. Aquí se ve un poquito mejor el K2 con esa forma piramidal, la segunda cumbre más alta del planeta, con 8600, más de 8600 metros, el Broad Peak y los 2 Gasherbrum muy cerquita los unos del otro, prácticamente en el mismo cordal, ¿no? En el mismo macizo montañoso, como quien dice. Y bueno, 2 7000, 3 7000 aparecen aquí marcados. El Chogolisa a la izquierda, con esa característica forma de tienda de campaña que conocen bien todos los montañeros que han estado por Pakistán. Y el Saltoro Kangri, ¿no? Por ejemplo, también otro de los grandes picos muy característicos de esta zona. Y impresiona, ¿no? Porque está sobrevolando cumbres de 5, de 6000 metros, y de repente te aparecen al fondo estos colosos, y bueno, pues son palabras mayores, ¿no? Como para subir ahí o acercarse. Eso ya, pues en fin, son
son otras palabras. Aquí vemos el macizo del Nun y del Kun, son esas dos cumbres, son cumbres por encima de 7.000, no las marco con una etiqueta como antes, son esas dos que se ven ahí más altas, ¿no? Cumbres que no tienen muchas ascensiones y son también pues, muy interesantes. Hay alguna ascensión de algún equipo español, alguna en tiempos relativamente recientes, y vuelvo, ¿no? Con esta imagen a remarcar lo aislado y lo remoto que es esta región del planeta, porque es que en este mar de hielo y de roca pues, es muy difícil, ¿no? Que prospere la vida y es muy difícil que se desarrollen las condiciones, pues bueno, pues para que se asienten pueblos, etcétera. Más glaciares, más imágenes aéreas, para que os hagáis una idea, ¿no? Para contextualizar un poco la zona en la que nos estuvimos moviendo, con imágenes, pues bueno, que como digo, pues quizás no hacen justicia del todo, ¿no? a esta maravilla de imágenes que hay que ver, que hay que sobrevolar para hacerse una idea de la magnitud. Y esto es, bueno, la llegada a Le, este es el aeropuerto, es un aeropuerto bien situado y es un aeropuerto estratégico, hay una fuerte presencia militar, como decía, y ello posibilita, entre otras cuestiones, que sea un aeropuerto que está normalmente en funcionamiento, que está normalmente activo, lo tienen que tener así, fundamentalmente por el ejército indio, además de por transporte de pasajeros y mercancías, por supuesto, con, bueno, la inconveniencia se señala a veces que puedes estar en Nueva Delhi esperando el avión y que llegue medio ejército, se monten ellos y tú te quedes en tierra, ¿no? Que ha pasado a veces, entonces te dicen vete con varios días de antelación por si acaso, porque es raro, ¿no? Las dos, creo que ahora son 3 compañías en aviones muy pequeñitos que vuelan hasta aquí, tiene prioridad el ejército, te lo dicen en la letra pequeña y ha pasado, ¿no? A veces, entonces, pues bueno, eso que se intuye aquí en la foto es el río Indo, que veíamos antes, uno de los grandes ríos asiáticos, ¿no? Que nace en esta zona, la vertebra y la atraviesa de punta a punta. Y aquí al fondo, a la derecha, se intuye una especie de garganta, de barranco muy angosto, muy profundo. Fue por donde nos metimos para acceder al Parque Nacional de Hemis, a la zona de Rumbak, que es una de las zonas, pues bueno, que más posibilidades ofrecen a día de hoy para avistar al leopardo de las nieves, ¿no? Como saben, Carlos y Sara, que están aquí, que ya estuvieron, y bueno, pues unos cuantos locos estamos aquí amantes de la fauna, de los felinos y en concreto de esta región del planeta. Y bueno, pues esa zona, ¿no? Para que os hagáis una idea en vista aérea de por dónde vive esta especie, por dónde nos estuvimos moviendo. Esta es la capital de la región, esto es Le, una ciudad pues vinculada a la antigua ruta de la seda, ¿no? Una ciudad de mercaderes, de caravaneros. Hoy lógicamente no queda nada de eso, es una ciudad creciente desde el punto de vista turístico, no mucho, ¿no? Yo creo que los últimos 5 o 6 años es cuando realmente ha empezado a crecer. Es una ciudad pues bueno, que ofrece posibilidades muy interesantes, sobre todo en fechas estivales, para hacer algún pico como el Stokangri, que ahora veremos, 6000, y bueno, pues para montañeros en general, mochileros. En invierno evidentemente no hay nadie, pues los 4 zumbaos que vamos allí con temperaturas de varios grados bajo cero, y realmente pues éramos casi vamos, en la ciudad éramos los únicos europeos. Luego había algún grupito por ahí perdido en las montañas buscando también el leopardo, porque son las mejores fechas, luego lo contaré, pero en ese sentido pues bueno, estábamos totalmente solos y es algo que aporta lógicamente a los viajes mucho exotismo, ¿no? No es como otros destinos que pueden ser más o menos remotos. Madagascar, que estuve hace unos años, quieras o no, pues ves a turistas, ¿no? Estuvimos en zonas muy aisladas, pero siempre hay turismo. Aquí realmente en esta ciudad pues muy poquito, ¿no? Esta es la antigua ruta de la seda, que conocéis, ¿no? Cómo conectaba China con el occidente, y uno de los ramales principales de la ruta de la seda, que discurría hacia el sur, atravesaba esta zona, ¿no? Pasaba el Karakorum y conectaba Pakistán con la India, y Le en ese sentido pues emergió, ¿no? como una ciudad importante. Fue un reino independiente la región de Ladakh durante mucho tiempo, hasta el siglo XIX, de hecho, ¿no? Un reino dependiente del Tíbet, un reino budista, y luego pues bueno, se anexionó a la India posteriormente, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un antiguo reino. En ocasiones se denomina esta región de Ladakh como el pequeño Tíbet, ¿no? Está muy bien conservado, hay zonas incluso mejor conservadas desde el punto de vista arquitectónico, sobre todo arquitectura civil, que en el Tíbet, que después de la ocupación de China ha habido zonas que ya evidentemente están en desuso y están en decadencia, ¿no? Y esta es una región en ese sentido totalmente viva, totalmente activa, y bueno, aprovechamos también para aprender un poco de la cultura tibetana. Este es un poco, bueno, pues gente de la ciudad que veíamos por ahí, con estos rasgos tan característicos del centro de Asia, ¿verdad? Nada que ver con lo que te encuentras en Nueva Delhi. Bueno, Nueva Delhi es un mejunje de razas y de culturas tremendo, pero que no es en ese sentido pues la imagen a lo mejor que tendríamos de la gente de la India, ¿no? Estamos hablando de gente pues del centro de Asia en ese sentido.
Y bueno, pues aquí tenemos nada, pues un poco la vida, el día a día de la ciudad, frutos secos no especialmente apetecibles, no compramos ninguno. Aquí está mi hermano afeitándose, para mi estupefacción. El último día le dio por meterse a una barbería en fin, de dudosa sanidad, vamos a decir, pero bueno, ahí pues se dio un afeitado local. Y bueno, pues una ciudad realmente con poquita gente, ¿no? Viven 30.000 habitantes, pero bueno, en invierno quizás algo menos, van muchos a la capital y luego vuelven y bueno, pues sí que van apareciendo estas tiendas de souvenir, de recuerdos, etcétera, etcétera, pero bueno, sí que conserva íntegra, yo creo, su esencia, ¿no? La esencia tibetana. Aparece al fondo, no sé si se intuye, el Palacio Real de Leh, el palacio de este antiguo reino, las cumbres nevadas al fondo, esas banderas de oración, ¿no? Tan propias de esta zona del planeta. Y bueno, visitamos algún centro, algún monasterio tibetano, ¿no? Este es el de Tiksey, unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Leh, uno de los más grandes, muy cerquita del río Indo, todavía con decenas de monjes viviendo en el monasterio, ¿no? Monjes budistas tibetanos. Y bueno, pues es una experiencia indudablemente, ¿no? Es una religión pues muy distinta a lo mejor a lo que tenemos aquí en Occidente, con esta decoración tan sobrecargada, y yo personalmente me pierdo, ¿no? A nivel de figuras, de escenografía, representaciones, pero no deja de ser muy interesante, la verdad. Y bueno, eso es recomendable también, bueno, recomendable o prácticamente obligatorio, ¿no? Que esto no lo he dicho antes. Según llegas a la ciudad de Leh, está a 3.500 metros, 3.300, 3.500 metros, conviene hacer unos días de aclimatación, ¿no? Como ocurre en estas zonas, antes de pasar por encima de los 4.000. El primer día, de hecho, pues te dicen que te estés muy quietecito, que te duermas, que bebas mucho, que te hidrates mucho y que prácticamente no te muevas. Y luego estuvimos moviéndonos en las zonas bajas entre comillas, ¿no? A 3.000 metros, en torno al río Indo, viendo una serie de pájaros que ahora pondré, visitando también este tipo de templos, de monasterios, tranquilamente, ¿no? Un poco pues para que el oxígeno en sangre se vaya enterando de dónde estamos y luego cuando estemos a 4.500 o más, pues no lo acusemos especialmente. Y estos, bueno, pues son los monjes tibetanos, los monjes budistas tibetanos. Estuvimos totalmente solos, ¿no? Que esto es lo maravilloso quizás del viaje y de esta región, sobre todo en fechas invernales, el presenciar esto de aquí. Ellos estaban con sus oraciones, con su día a día, sus rezos, y bueno, pues estuvimos acompañados, íbamos con guía en esta zona, claro, y bueno, pues estuvimos un ratito con ellos. Este es el monasterio de lejos, lo vemos aquí abajo, el monasterio de Tiksey. Este es otro de los monasterios que visitamos, el de Mato, donde presenciamos una ceremonia muy curiosa, la de los oráculos. En marzo coincidió con el Año Nuevo Budista, además era luna llena, si no recuerdo mal, y estaban de distintas celebraciones, y esto pues bueno, pues también fue uno de los hitos a nivel cultural del viaje, ¿no? Igual los únicos europeos rodeados de cientos y cientos de tibetanos, con una ceremonia muy curiosa. Bueno, entrando un poco en paisajes, este es el Estokangri, lo vemos aquí arriba a la derecha, la cumbre más prominente, la cumbre más destacada de esta región, con 6.153 metros. Es uno de los picos que está llamando más la atención ahora montañeros, uno de los 6.000 es quizás más fácil que haya, y está llamando la atención y está floreciendo este turismo de montaña en Leh, y bueno, es un poco el que domina el paisaje, ¿no? Lo vimos de todas las maneras los días que estuvimos allí, despejado, con fuertes ventiscas y nevadas. Es una zona, esta lo vamos a ver ahora en fotos, este invierno además fue especialmente muy poco nuboso, ¿no? Es una zona bastante desértica en el sentido de que hay muy pocas precipitaciones, es un desierto, ¿no? Hay zonas de los Himalayas donde nieva, donde llueve mucho más. Esta zona, la región de Ladakh, bastante desierta, y este invierno más todavía, ¿no? Lo que dificulta, luego lo comentaré, la búsqueda del leopardo de las nieves, porque conviene o es muy interesante que haya nieve en ese sentido, ¿no? Y bueno, de todas formas estamos hablando, como digo, de un 6.000, pues evidentemente con nieves perpetuas, ¿no? Este es el río Indo. Un río totalmente majestuoso, nada que ver con los ríos ibéricos, ¿no? Es uno de estos grandes ríos que nacen en los Himalayas, como vemos, y bueno, pues con un caudal impresionante, ¿no? No teníamos mucho deshielo, ya veis que estas laderas pues no tienen especialmente nieve, son laderas de 4.500, incluso 5.000 metros, ¿no? Y bueno, pues en esta región desértica en la que no nevó especialmente en enero o febrero, pues lucía de esta guisa en el mes de marzo. Esta es una de las zonas más interesantes. Aquí estuvimos viendo pájaros, un par de especies que ahora comentaremos, y muy cerquita de la carretera, de la vía principal, con posibilidades muy interesantes también, ¿no? Y bueno, esto ya es en la zona de montaña. Aquí estamos a 4.000 metros, para que veáis un poco la logística, ¿no? Por si a alguien le interesa. Aquí la idea es estar unos cuantos días en un campamento base, por decirlo así. Esta es la zona de Rumbak. Habilitan una serie de tiendas
y bueno, pues relativamente precarias, ¿no? Pero bueno, no estaban mal, no nos podíamos quejar. Íbamos a estar aquí 7 días porque es una de las zonas más interesantes, una de las zonas más potentes para el leopardo de las nieves y con posibilidades para ver muchas aves, etcétera. Nosotros creo que estábamos durmiendo en la tienda de abajo a la derecha. Ese cobertizo, esa cabaña que se ve en primer plano era bueno, iba a decir el baño, es una palabra un poco excesiva, un poco generosa, porque había un agujero y poco más. Aquí evidentemente pues no hay agua corriente, ¿no? Ni todo ese tipo de facilidades, solo faltaba. Y bueno, aquí empezó un poco el tema del miedo al virus, a la pandemia. Nosotros salimos de España el 5 de marzo y aquí estaba muy incipiente, ¿no? Realmente había como 135 casos, creo que era, confirmados cuando volamos, y allí nos encontramos con unos españoles, bueno, con Andoni Canela, un fotógrafo, y con su hijo y demás, y nos preguntaron, oye, ¿cómo están las cosas por España? Claro, aquí estás totalmente aislado, ¿no? Ellos llevaban 10 días en esta zona, no hay cobertura, no hay datos, no hay nada, evidentemente, ¿no? Y ya les dijimos, oye, pues, joder, se está poniendo la cosa complicada, ya hay algún muerto, y bueno, fijaos, ¿no? Lo que ha llovido entonces, en fin. Y bueno, empezó un poco el miedo a los europeos, a los poquitos europeos occidentales, había más americano que europeo, que estábamos aquí, y directamente nos echaron de esta zona, ¿no? Íbamos para estar 7 días, hicimos una noche y hicimos una excursión de un día, al día siguiente por el valle de Yurutse, y nos echaron y tuvimos que cambiar. Teníamos más opciones, íbamos a visitar más zonas, pero bueno, pues empezó un miedo tremendo, ¿no? Con lo hospitalario, que es el pueblo tibetano, directamente nos echaron de aquí, ¿no? Hablaron con los guías, hubo un poco de... Estaba muy poquito, es el cupo máximo, hay cupos para entrar a estas zonas es de 50 personas, esto es Parque Nacional, el Parque Nacional de Emis, a pesar de estos campamentos y demás, está todo bien regularizado dentro de lo que cabe, ¿no? Y bueno, pues nos echaron en ese sentido y hubo que cambiar los planes, etcétera. Y bueno, como veis, muy poquita nieve, ¿no? Hay años que sí que todas estas laderas están cubiertas de nieve. Aquí en los alrededores del propio campamento es posible ver el leopardo de las nieves. Entonces, un poco nada, las tiendas, la logística, con esas garrafas, bidones de agua, bebíamos, se cocinaba con agua del hielo o de los ríos, si no estaban congelados, que la mayoría lo estaban. Y bueno, pues como decimos, la idea era estar aquí unos días, y realmente, pues nada, estuvimos una noche, un día y medio, ¿no? A 4.000 metros, tampoco dio tiempo, en este caso, aclimatarnos mucho, etcétera. Y bueno, pues también la logística, un poco el plan en este caso, pues era prospectar los alrededores del campamento, darse paseos. Este es uno de los grandes ríos, este es el Rumbak, que nace aquí, afluente del Indo, ¿no? Totalmente congelado y con, bueno, pues con posibilidades muy serias de ver el leopardo de las nieves, especialmente en las laderas nevadas, ¿no? No fue en nuestro caso, lo vimos en otras zonas, vimos 7 ejemplares, ahora veremos fotos y los vimos muy bien. Tuvimos mucha suerte, la verdad, porque ya estábamos al límite de las fechas buenas, y bueno, pues con el telescopio, con mochila y para arriba, para abajo, ¿no? Esto es un rebaño, pues cerquita de yaks salvajes o semisalvajes, ¿no? Estaban pastoreados realmente, no se sabe bien si son yaks o si se entremezclan también con el ganado vacuno, con las vacas, se llaman so, a veces estas razas, pero bueno, pastando alegremente pues a 4.300 metros, ¿no? A donde a uno le cuesta dar un paso, pues en fin, se movía la fauna muy alegremente, y eso impone respeto, ¿no? Aquí pues este es el valle de Yurutse, una de las zonas en la que nos movimos para buscar el lince boreal, sin suerte. Ya van varias veces que me lleva fallando este bicho, ya tenemos ahí una cuenta pendiente, y bueno, nos hizo un día espectacular, la verdad. Vimos varias rapaces, vimos especies de mamíferos muy interesantes en esta zona, y aquí llegamos, aquí creo que hicimos la cota más alta, íbamos a haber hecho cotas más altas, pero se nos cambiaron los planes, como decía al principio, llegamos a 4.300, 4.400 al final de una ruta que hicimos, y bueno, con paisajes espectaculares. Luego al final veremos un pequeño vídeo con algunas imágenes, para tampoco ahora demorarme mucho. Aquí vemos pues uno de los poblados que había perdido, alejado de la civilización totalmente, y vivía un matrimonio, creo, pues con unos burros, unos asnos, construyéndose aquí unos cercados, y con estos yaks semisalvajes, ¿no? Paisaje propio del Himalaya. Esta es otra zona en la que estuvimos, la zona de Uley, muy cerquita también, una hora y media en coche de Le. Aquí ya estamos más altos también, aquí estamos a 4.300, estuvimos en ese conjunto de casas, arriba. Bueno, el acceso normalmente a estas zonas es complicado, ¿no? No teníamos hielo, no teníamos nieve, pero bueno, son pistas de mala muerte, ¿no? Con pendientes muy respetables, y si te cruzas con otro coche, pues bueno, a veces había situaciones complicadas, íbamos en una especie de camionetas moviéndonos por ahí,
Y bueno, pues paisaje, ¿no? Como digo, muy desértico en el sentido de las precipitaciones. Aquí ya tuvimos, bueno, esto es el lujo asiático, ¿no? Todo tipo de comodidades, un colchón, unas mantas, hasta una mesa bien puesta. Y bueno, aquí hacía frío, hacía un frío de narices, pero llegamos a alcanzar, no sé si llegamos a menos 15 algunas noches, o menos 20. Evidentemente, yo hablé con Sara y con Carlos antes de ir, precisamente después de una presentación que hicimos aquí en el Cáucaso, y me contaban, no, es que se te congela el agua, se te congelan hasta las toallitas húmedas, ¿no? Y digo, bueno, ellos fueron en diciembre, si no recuerdo mal, diciembre, enero, y digo, a ver si hace menos frío, ¿no? Por la noche evidentemente se congela todo, ¿no? Teníamos un calefactor pequeñito, pero tenías tu garrafa, tu botella de agua y aparecía la mañana siguiente hecha un hielo absoluto, ¿no? Y bueno, las noches eran frías. Y bueno, luego también hay cosas buenas, ¿no? Realmente allí el equipo, bueno, los guías te tratan muy bien, eso por supuesto, y bueno, nos levantamos pronto normalmente y ya a media mañana hacíamos un desayuno copioso y de repente, pues esto sí que es un lujo, ¿no? Te sacan un mantel y te sacan ahí tu té indispensable en esta zona y una serie de viandas y se agradece mucho, ¿no? La verdad. Y bueno, acabo ya con las fotos, que me sé de alguno que querrá ver ya fotos de pájaros y de bichos. Aquí estaba, bueno, aquí estábamos fotografiando el lobo tibetano, que luego sale, luego el Himalaya, con esta vaca que no me dejaba pues, trabajar especialmente. Y luego aquí con un plato, estuvimos viendo aquí en esta zona a la derecha el leopardo de las nieves, muy cerquita de un pueblo además, un macho espectacular. Luego veremos alguna foto y algún vídeo. Y bueno, pues con frío, pero había días que se podía estar, ¿no? Sobre todo si salía un poquito el sol. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en fauna. Especies emblemáticas desde el punto de vista ornitológico, el pico ibis, el ibisbil, uno de, bueno, pues de los emblemas más buscados, ¿no? De las aves del Himalaya, es además el único representante de su género y de su familia, y una especie de limícola pues muy interesante, ¿no? que vive siempre en estos torrentes, en la zona de Leh, en la zona del río Indo se puede ver a esta especie muy bien, y bueno, una especie muy llamativa, pero que se camufla muy bien, ¿no? Aquí la vemos entre estos grandes cantos rodados y cuesta distinguirla, ¿no? Seguro que alguno con el ojo más avezado pues ya está en el centro, ¿no? de la imagen, a ver si la señalo, está aquí, agachada totalmente, y cuesta mucho, ¿no? Si no levanta la cabeza y no se le ve el pico, pues nos costó dar con los ibisbil, y vimos varios al final, vimos varias parejas, y una especie, bueno, a mí me hacía mucha ilusión, ¿no? Además, otra especie que vimos muy cerquita de Leh, la agachadiza solitaria, una de las varias agachadizas que hay en el mundo, otra especie de limícola, está restringida también al centro de Asia, a zonas de altitud ya elevada, y bueno, pues nos costó dar con ella también, pero la vimos muy bien, una especie muy interesante, ¿no? Una especie de la que se conoce muy poco de su biología, claro, en estas zonas es verdad que cada vez está yendo un número creciente de personas, de aficionados a la naturaleza, a las aves, etcétera, pero se han estudiado poco, ¿no? Las aves de esta región, y una de ellas, pues la agachadiza solitaria, sería ella. El quebrantahuesos, bueno, observaciones a diario, ¿no? En estas grandes cumbres, observaciones a diario, en estas grandes cumbres de ejemplares de todas las edades, todos los plumajes. Impresiona verlos, no es que no impresione aquí, en Ordesa o en otras zonas de la península, pero allí sobrevolando a esas alturas, por encima de 5.000 metros, pues realmente, bueno, es un animal majestuoso, ¿no? Los quebrantahuesos, el buitre del Himalaya, también otra especie a buscar aquí en esta zona del planeta, muy emparentado, muy relacionado al mismo género que nuestro buitre leonado, Gibbs, un poco más grande, el del Himalaya, solamente lo vimos en la zona de Yurutse, un ejemplar, y bueno, pues lejano, pero muy bien recibido. El busardo del Himalaya, el Himalayan busar, que se ha splitado recientemente, se ha separado del ratonero común, ¿no? El Buteo refectus, también endémico de esta región montañosa de Asia. Águilas reales vimos también, pues casi todos los días, ¿no? Observaciones muy buenas, algunas de ellas, y bueno, pues una especie que siempre es muy agradecida de ver, por supuesto. Las perdices chúcar, vimos bastantes bandos, ¿no? Relacionada con nuestra perdiz roja, del mismo género, Alectoris, zonas, tanto en zonas alrededor de zonas pobladas como en torno
en torno a zonas rocosas también, ¿no? La paloma rupestre, la hill pigeon, se parece relativamente a nuestra paloma bravía, una de las especialidades también de alta montaña. Hay otra paloma que no vimos, la snow pigeon, esa es más difícil todavía, y esa pues sí la vimos bien, ¿no? La vimos en varias ocasiones. Acentores vimos un par de ellos, el acentor petirrojo, el robin accentor y otro acentor que ahora pondré. Bueno, a mí me hacen especial ilusión estos pájaros, ¿no? Además es una de las pocas familias, solo hay 5 familias endémicas o restringidas al paleártico, a la región euroasiática, y una de ellas es Prunellidae, ¿no? Los acentores, creo que son 13 representantes de esta familia, y bueno, pues unos pájaros que a lo mejor les hacemos poco caso comparado con otras especies, pero bueno, muy interesantes también, ¿no? Vimos el robin accentor y el brown accentor, el acentor pardo. Muchas veces los pajareros decimos los nombres en inglés porque es como vienen en las guías, es como vienen en la literatura que leemos, y se nos queda así, ¿no? Otra especie también restringida a esta zona. El colirrojo de Guldenstadt, ya lo había visto en el Cáucaso con Diego, mi amigo Diego, y mi amigo Carlos, que está por ahí sentado también, el año pasado, en su límite occidental de distribución, llega hasta las puertas de Europa, hasta el Cáucaso, y en Asia tiene aquí su principal bastión, ¿no? En estas grandes cumbres, una especie muy, muy abundante, el pájaro más abundante, de hecho, ¿no? En el viaje. No voy a decir que cada arbusto tuviese, en las zonas bajas me refiero, cada arbusto tuviese su colirrojo, pero sí que vimos muchos. Bueno, el colirrojo acuático, otra especie del mismo género, muy ligada a cursos de agua, como dice su nombre, con un comportamiento más peculiar que lo difiere bastante de los colirrojos habituales. La bandera cetrina, especie que llega aquí de manera muy escasa, ¿no? Un macho, vimos varios ejemplares y me hizo ilusión. Era mi primer macho, había visto esta especie otras veces, pero se me resistían los machos en plumaje nupcial, que es como está más bonita, y bueno, pues me hizo ilusión la bandera cetrina. Las banderas blancas, distintas a las de aquí, hay autores que las separan, las splitan, ¿no? Motacilla personata, normalmente se considera subespecie, son algo distintas, ¿no? A las que tenemos por aquí. El zorzal papinegro, también otra de las especialidades de la zona, que hace mucha ilusión, es un pájaro abundante. El carbonero indio, separado también de nuestro carbonero común, el Parus cinereus. Las chubas piquigualdas también por doquier, una de las especies, si no la que llega a una mayor altitud en todo el planeta, ¿no? Estuvo un día han pasado varios montañistas, alpinistas, por Radio Nacional en el programa al que hacía antes mención Josefina, y uno de ellos, Sebas Álvaro, ¿no? Al filo del imposible, estuvimos hablando un día de aves en la radio, y contaba que en el campo base del Everest o en los campos base de cualquiera de estas grandes cumbres, se las veía, decía, yo es que las he visto, vamos, me abrían la tienda y me abrían la mochila, si se puede llamar así, a 7.000 y pico metros, ¿no? Y dices, pero bueno, es que no había oxígeno, no nos podíamos mover, y en fin, es impresionante. Nosotros las vimos casi todos los días también. Especies de mamíferos se ven menos, como corresponde. Este es el varal o carnero azul, la principal presa del leopardo de las nieves. Una especie pues relativamente frecuente, ¿no? Es una especie que bueno, también es interesante que haya nieve para detectar al leopardo de las nieves, como decía, pero también porque sus presas, si no hay nieve, suben en altitud, como ocurre aquí, ¿no? Con otros ungulados. Entonces estaban más altos los carneros azules y otra serie de presas del leopardo de las nieves, lo que dificultaba un poco la búsqueda, ¿no? Tuvimos suerte, pero normalmente conviene que estén las laderas totalmente cubiertas de nieve para que bajen a cotas menos elevadas. El urial, el Ovis bignei, una especie emparentada con el muflón. También pues vimos varios rebaños en zonas desérticas, en zonas áridas, y es otra de las potenciales presas del leopardo, por supuesto. Y el lobo, el Himalayan, el Canis himalayensis, tuvimos, la verdad es que mucha suerte, vimos 2-3 ejemplares en una zona, además desde un pueblo los vimos, luego ya fuimos a media ladera buscándolos y los vimos realmente bien, ¿no? Una especie que hasta hace no mucho se consideraba la misma especie que el lobo euroasiático, pero ya una serie de estudios han demostrado que es distinta, ¿no? Con un pelaje evidentemente denso, porque estamos en invierno, y una especie imponente. Y bueno, pues entramos en el leopardo de las nieves. No sé qué hora es, porque como siempre me enrollo unos 20, vale.
Bueno, de felinos, esta diapositiva ya la he puesto en otras presentaciones, de felinos sabéis que tenemos unas 40 especies, no llega, en todo el mundo. Los mayores, los de mayor tamaño, casi todos ellos están incluidos en el género Panthera, ¿no?, que vamos a ver ahora. Hay otros mamíferos de gran tamaño, como el puma o el guepardo, pero los grandes felinos, sobre todo, son del género Panthera, ¿no? La pantera nebulosa, Neophelis, que está arriba a la izquierda, también tendría un porte importante, pero los más destacados realmente son estos 5 que vemos aquí abajo, ¿no? Vemos 4 en la fila de abajo y el leopardo de las nieves a la izquierda, ¿no? Y bueno, indudablemente es el más esquivo, ¿no?, de los grandes felinos, como vamos a ir viendo. Está muy bien adaptado, como veremos en fotos y como seguro que ya sabéis, a la vida en la alta montaña y a climas de frío verdaderamente extremo. Y bueno, como curiosidad a nivel fisiológico, es el único felino de este género, del género Panthera, que no ruge, que emite una especie de maullido, ¿no? Salvando mucho las distancias, a mí me recuerda un poco al lince ibérico, ¿no?, salvando mucho las distancias. Y no tiene ese rugido que todos hemos escuchado de los otros grandes felinos. Y bueno, estas características que tiene, ahora iremos viendo, le ha permitido adaptarse y sobrevivir en zonas que evidentemente otras especies de depredadores pues no pueden aparecer, ¿no? Antes de entrar un poco en materia, mencionar a 2 nombres que yo creo que es necesario. Uno de ellos a George Schaller, considerado, pues, quizás no muy conocido aquí en nuestro país, considerado uno de los mejores zoólogos, biólogos de campo, ¿no? Es una persona muy ligada al leopardo de las nieves y es una persona, un verdadero referente, ¿no? Empezó los estudios, por ejemplo, con los gorilas de montaña en África en el 59, creo que cuando tenía 26 años. Luego le sucedió Dian Fossey, que sí que es mucho más conocida. George Schaller, en cambio, pues bueno, quizás tenga menos nombre aquí en nuestro país. En el Serengeti, en los años 60, que ya ha llovido, pues empezó con los primeros estudios de la migración de felinos, ¿no? Publicando algún libro que todavía sigue vigente para muchas cuestiones. Fue una de las personas occidentales, era alemán, aunque vivió sobre todo en Estados Unidos, una de las personas occidentales que vio por primera vez al leopardo de las nieves y supuestamente quien consiguió la primera foto en Pakistán en el año 1970 y todavía sigue trabajando en ello, ¿no? Es una persona muy activa, es impulsor de grandes áreas protegidas en China, en Mongolia está trabajando ahora también mucho y en Sudamérica, ¿no?, por ejemplo. Y otra persona a destacar es Rodney Jackson, ¿no? Con esta portada de National Geographic del año 86, una persona que ha estado muy vinculada durante toda su vida a esta especie, el leopardo de las nieves. Hizo su tesis, le dedicó su tesis completa, fue la primera persona que los capturó, que los radiomarcó con collares de seguimiento. Muchos le tildaron por aquel entonces de loco y bueno, consiguió capturar varios ejemplares con resultados interesantísimos y fue la primera persona en fototrampear a estos animales, ¿no? Ya sabéis, las cámaras de fototrampeo que se instalan fijas en puntos donde supuestamente puede pasar el leopardo, y esta imagen que vemos aquí, portada en National Geographic en el 86, fue la primera foto de fototrampeo, una cámara que no se activa por el hombre, no se activa por el ser humano, se activa pues, bueno, cuando pasa la especie animal o la especie que corresponda. Y pues fue el primero, ¿no? Su tesis, pues, si alguien tiene curiosidad, está en el año 96. Está totalmente disponible, ¿no? Está en abierto, en PDF, y bueno, habla sobre el área de distribución, los movimientos y el hábitat de este felino. Está muy vinculado, es uno de los impulsores de la Snow Leopard Conservancy y es una persona que sigue también muy en activo todavía, ¿no? Por mencionar a 2 referentes. Bueno, se estima en la actualidad, según la IUCN, que habría una población en torno a 2.700, 3.300 ejemplares maduros, ¿no? Ejemplares que podrían reproducirse, y está disminuyendo. Esa es su población, está catalogado como vulnerable y está disminuyendo. La población total podría rondar los 7.300, 7.800 ejemplares, ¿no? Repartida de esta manera. Bueno, destacar China, que es el principal bastión, indudablemente, en el leopardo de las nieves, con 4.500 individuos estimados, y luego, pues bueno, destacan sitios, por ejemplo, en la India tampoco hay tantos, en torno a 500, ¿no? Y luego, pues bueno, hay sitios destacados también en Kirguistán, es interesante, en Nepal se estima que podría haber 400, etcétera, ¿no? Esta sería un poco la distribución. En Pakistán 250, según el 2016, en un libro, Snow Leopards, de McCarthy y Malone.
Esta es su distribución en las montañas de Asia Central. Realmente no está, es la mancha coloreada en amarillo, ¿no? Realmente no es que haya leopardos en toda esta zona, ¿no? Pero bueno, sí que, grosso modo, sería su área de distribución, siempre a partir de cierta altitud, 2.500 en algunas zonas, no se llega a 2.000 incluso en zonas de Mongolia, ¿no? Aquí en el Himalaya indio, por ejemplo, sí que lo llegamos a ver incluso a 4.500 metros y llega bastante más arriba, ¿no? Y esta sería su área de distribución en disminución, bueno, pues está contrayendo, ¿no? En parte se dice que podría influir el cambio climático, lógicamente es una especie muy vinculada a, pues bueno, los climas extremos, como estábamos comentando, ¿no? Con ese pelaje, con esas adaptaciones que tiene. Y bueno, se comentaba y se está empezando a ver, no sé si está demostrado todavía, que está apareciendo el leopardo asiático en su área de distribución, ¿no? Han fototrampeado leopardos a 4.000 metros incluso, porque realmente hay zonas en las que ya no hay nieve, en las que está subiendo la temperatura. El leopardo es más grande, el leopardo que es la misma especie que la pantera, ¿no? La pantera negra, la forma melánica en Asia. Algunos individuos, pues el leopardo está apareciendo ya en las montañas de los Himalayas y a cierta altitud. Y bueno, es una de las especies más esquivas, ¿no? de grandes felinos, la más esquiva de hecho, y una de las especies más esquivas de fauna a escala global. Realmente ha habido muy pocas fotos de leopardo de las nieves hasta tiempos relativamente recientes, hasta pues, la última década, ¿no? De hecho, si buscamos en cualquier buscador, ya sea en Google o en cualquier otro, imágenes de leopardo de las nieves, nos aparecen únicamente individuos en cautividad. Siguen apareciendo individuos en cautividad, ¿no? Fotos en el medio salvaje pues se han conseguido durante los últimos 15 años, ¿no? Con excepciones de algún pionero, como veíamos antes, pero son imágenes las que están disponibles de individuos en cautividad, ¿no? Imágenes espectaculares, los tienen, pues, creo que hay 700 ejemplares en cautividad, en distintos zoos, en distintas granjas. Esta de ellas es creo que en una granja montana, pone aquí abajo. Entonces, pues, bueno, cuando nieva en invierno se consiguen estas imágenes, ¿no? Llevan allá fotógrafos y bueno, parece que están en su medio, pero son animales cautivos. Conseguir imágenes así cara a cara con un gran felino, con este gran felino en concreto, es muy difícil, ¿no? Con el resto de los grandes felinos todos hemos visto primeros planos, ¿no? De tigres, leones, por supuesto leopardos, etcétera. Jaguares, ¿no? También en el Amazonas, pero el leopardo de las nieves pues es muy esquivo, ¿no? Tanto por la zona en la que vive, zona inhóspita, zona de clima extremo, como por el camuflaje que tiene. Esto es un trabajo que hicieron en National Geographic, creo que en el 2008, con Steve Winter, y bueno, pues ya National Geographic diciendo, bueno, ¿qué pasa? Que no tenemos buenas fotos de esta especie, vamos a montar algo, y montaron un tinglado tremendo de cámaras de fototrampeo en la región de Ladakh precisamente, y se consiguieron imágenes espectaculares, ¿no? Con todo el apoyo de National Geographic detrás. Y bueno, al frente pues Steve Winter se publicó un reportaje especial, pero no eran imágenes tomadas por un fotógrafo, ¿no? Eran imágenes que había captado una cámara fija, estática. Y bueno, pues siempre ha tenido ese halo de misterio, ese halo de curiosidad. Yo creo que nos ha despertado a muchos, ¿no? Este fue nuestro primer leopardo de las nieves, para que veáis lo que cuesta verlos y lo que cuesta. Esta es una foto de las fáciles, ¿no? Y esta fue pues, la primera imagen que tomamos el primer día en Rumbak. Tuvimos mucha suerte, fue llegar y besar el santo. Llevaban 9 días, estaban allí desesperados porque es que no se movía nada, no había nieve, y tuvimos mucha suerte. Ahí arriba se intuye, ¿no? Sentado en esa lomita una hembra con 2 crías, luego veríamos a las crías también. Aquí esta fue, la verdad es que estuvimos pues casi toda la tarde con ellos. Esto ya es de noche, con este contraluz en lo alto del risco, y luego veremos un vídeo, a ver si se puede también retransmitir en directo, y si no, pues seréis los afortunados en verlo, porque estaba complicada la retransmisión del vídeo que he preparado, y se ve a los 2 cachorros jugar, y tuvimos mucha suerte, ¿no? Aquí también se ve un leopardo de las nieves. Esto ya, pues ya empezamos a ir para subir nota, y bueno, está quemado el cielo, ¿no? Para que veáis un poco el contraste de la ladera. Estamos a contraluz y es ya atardecer, pero bueno, está aquí en el centro de la imagen. Aquí no sé si lo veis, en el centro no, perdón. Y esta es de las fáciles porque realmente se le ve un poquito el pecho blanco, ¿no? Ese pecho más claro estaría aquí, no sé si lo veis. Ahí escondido, ¿no? Cuesta verlo, bueno, pues como para verlo al anterior, y como para verlo, si no se mueve realmente permanece totalmente inmóvil. Aquí estaría aquí. Es muy difícil, ¿no? Es una especie que, bueno, pues tiene un camuflaje, quizás de los camuflajes más sorprendentes. Y bueno, pues ahí estaba señalado.
Aquí lo tuvimos también muy cerca, aquí se ve un poquito mejor, y lo tuvimos, este fue un macho, el último macho que vimos 7 ejemplares en total, 2 grupos familiares y este macho de los últimos días, y bueno, pues muchos a lo mejor ya lo habéis encontrado, estaría aquí donde señalo con el ratón. Esta también es de las fotos fáciles, ¿no? Porque realmente cuando llegamos se le veía un poco las orejas, la cabeza, y es que si no se mueve pasa totalmente desapercibido. Aquí lo vemos en mitad de un canchal, este era un macho, luego lo veremos en unos vídeos que hizo mi hermano Carlos. Este fue el último ejemplar que vimos y la verdad es que tuvimos mucha suerte porque cerca de una aldea de alta montaña nos comentaron que él muy probablemente la noche anterior había despeñado a un íbice, había despeñado a una cabra de allí del Himalaya y iba a bajar a alimentarse, ¿no? Entonces, pues bueno, nos plantamos allí, era pues nuestro último cartucho, desde luego, para verlo bien, lo habíamos visto muy bien y tuvimos mucha suerte, ¿no? Muy cerquita de una aldea y bueno, pues fue espectacular, tuvimos que esperar todo el día con temperaturas muy frías y ya casi de noche se decidió a bajar, son de hábitos, como casi todos los felinos, de hábitos crepusculares, aunque se mueven durante el día. Y bueno, pues aquí lo vemos en el centro, ¿no? Que realmente si no se mueve ese pelaje moteado en estos canchales, en estas gleras de alta montaña, en nieve, claro, este animal destacaría muchísimo, ¿no? Se vería incluso sus rastros, que eso ayuda mucho a seguir las pisadas. Dices, bueno, pues ha ido para allá, para acá, y ya si se te cruza un animal andando, pues qué maravilla. Pero claro, en canchales de estos es que es totalmente invisible, ¿no? Aquí lo vemos bajando con esa cola enorme. Esa cola que usan sobre todo es uno de los felinos, de los grandes felinos, sin duda el que salta más, uno de los más ágiles. La cola le ayuda, ¿no? Hay vídeos por ahí espectaculares de persecuciones a cabras y cómo esta cola le permite mantenerse en equilibrio y no despeñarse, que se acaban despeñando en algunos vídeos que os invito a que busquéis. Y luego también le sirve un poco de abrigo, ¿no? No sé, creo que no he puesto ninguna foto, pero sí que vimos cómo se abrigan, ¿no? Como una especie de bufanda con esta cola y es una cola realmente gruesa, ¿no? Las patas también son muy grandes, una especie de raquetas para andar por la nieve, ¿no? Aquí no hay nieve, como decimos, pero también pues, es una de las características de esta especie. Y bueno, pues pasa muy desapercibida, como decimos, ¿no? Aquí se le ve bien, yo creo que aquí lo veis todos, con esa cola larga, aquí ya pues a una distancia más cercana, son fotos recortadas, pero bueno, pues una observación totalmente envidiable, ¿no? Y aquí pues ya es llegando a la carroña y a última hora del día, se lo pensó mucho, muy cauteloso, nos juntamos unos cuantos fotógrafos que estábamos por allí de distintos países y además nos echaban ya a todos, ¿no? Íbamos a volver el día 20 y pico y bueno, pues queríamos visitar otra zona, el macizo tibetano, una zona de unos lagos, del lago Chokar, que es una maravilla, debe ser una maravilla y no pudimos. Y vamos a poner el vídeo, a ver si hay suerte, se retransmite también en directo.
Bueno, unas breves recomendaciones literarias para acabar, ¿no? Pues si alguien está picando el gusanillo, yo creo que si cae alguno de estos libros en sus manos se acabará de animar, ¿no? Literatura muy, muy recomendable, empezando lógicamente por El Leopardo de las Nieves, de Peter Mathiesen, de quien es protagonista, George Sale, que veíamos antes, ¿no? Por un viaje, contando un viaje por la región de Dolpo, en Nepal. Y uno de los clásicos, indudablemente, de la literatura de viajes. Está traducido ya, además, de hace unos años por la editorial Siruela. Perdón. Ha salido también recientemente este libro impulsado por la Snow Leopard Conservancy, con Rodney Jackson también en el equipo, y bueno, ha trabajado Oriol Alamany, un fotógrafo catalán, un fotógrafo que ha estado varias veces en el Himalaya, y ha trabajado en este libro y con imágenes. Yo no he tenido la suerte todavía, la oportunidad de ojearlo, de verlo, y bueno, pues en la lista de pendientes, ¿no? El Searching for the Snow Leopard. Altitud en Vena, que este sí que lo tenemos aquí a la venta en la librería del museo de Jaime Valderrama. Este narra las peripecias de un grupo de 4 españoles, 3 granadinos, y Jaime creo que es español, yo no les conozco, o sea, madrileño, perdón, yo no les conozco, tenemos amigos en común, y bueno, pues unos apasionados de los felinos, y estuvieron por allí hace unos pocos años, fueron los primeros, si no recuerdo mal, en constatar la existencia y sobre todo la reproducción del lince boreal en estas montañas, y un libro pues muy interesante, pajarero también, de Carlos Lozano, que tenemos la suerte de tenerle aquí, un libro, bueno, pues muy peculiar, un libro muy divertido, no quiero crear expectativas, hay alguno a la venta también, y con la oportunidad de que esté el autor para firmarlo, y por supuesto pues uno de los pasajes es de esta zona de Ladakh, que ellos estuvieron hace unos años, y un libro totalmente recomendable que no nos veíamos desde hace tiempo, pues ya está dedicado, además, que lo teníamos ahí pendiente, y bueno, pues que lo sepáis, ¿no? Para la lista de pendientes, si no lo tenéis. Y bueno, a mí me gustó también, Viaje a Ladakh, El pequeño Tíbet, publicado hace un par de años, de Marta Torres, Santo Domingo. No tiene nada que ver con la naturaleza, pero bueno, sí cuenta un viaje en verano a esta zona, y a nivel cultural, a nivel social, aporta muchas cosas, y yo creo que es muy interesante, ¿no? Esta cultura tibetana. Y bueno, acabo hablando del calendario, no por mí, casi, sino por la editorial y por la tienda del museo, que oye, pues siempre se agradece, ¿no? Cualquier tipo de estas contribuciones. Hemos editado con Ediciones La Librería, con quien publiqué 100 tesoros naturales, publican todos los años un calendario de la Sierra de Guadarrama, ya podía haber sido el Himalaya, bueno, pues es de la Sierra de Guadarrama, y es un calendario con muy buena acogida, con muy buena aceptación. Este año, el 2021, a ver si es mejor, seguro que sí, como decía Josefina, pues me ha tocado a mí poner las imágenes, y bueno, pues lo tenemos aquí de estreno, recién traído a la tienda, por si os interesa, pues bueno, que menos, ¿eh? No me gusta promocionarlo por ser yo el autor, pero bueno, pues yo creo que también la ocasión lo merecía. Se meten paisajes y se meten especies de fauna en cada mes, y con esto yo creo que hemos acabado. Tenemos un ratito a lo mejor para preguntas. Muchas gracias a todos. Carlos Lozano ya me dijo que iba a pillar, entonces pues... Bueno, preguntas o reflexiones o recuerdos que tengáis, a lo mejor vosotros, Sara y Carlos. Vamos, pero otra vez ha sido, no sé, ganas de volver. Sí, ha sido muy bueno recordar. Es un sitio especial, vosotros que habéis viajado mucho, ¿verdad? Es una región, pues bueno, que hay que vivirlo, yo creo, hay que ir a verlo, hay que congelarse por las noches, y hay que tomar esos tests, pero pues bueno, si alguien lo tiene en la lista de pendientes, pues ahí queda dicho. No sé si hay alguna cuestión más. Sí. Desde que estéis comiendo creo que era una cabra, ¿no? Sí. ¿Lo tuvisteis que hacer desde Hyde o...? No, los vídeos que veíamos están hechos con digiscoping, en este caso acoplando el teléfono móvil al telescopio, y realmente los móviles pues ya graban mejor casi que algunas cámaras, ¿no? Entonces teníamos una distancia focal más larga, y es que estábamos casi pegados a las últimas casas del pueblo, ¿no? Entonces el animal receló bastante, pero estábamos ahí a pecho descubierto, y en una de las fotos que creo que he puesto, que salimos ahí con el telescopio comiendo, estábamos ahí, o sea que él nos ve, bueno, nos veía incluso, se le nota, sí, pero es que se le notaba incluso
La familia que hemos visto al principio de los 2 cachorros con la hembra, eso ya era de noche, pero cuando los vimos un poco más a media tarde, la hembra nos miraba y es que se notaba que nos miraba y estaba a 1 kilómetro, ¿no? Entonces se tiene totalmente, tú te crees que estás ahí con tu abrigo de camuflaje y demás, pero bueno, te huelen y te ven a la legua y no, Hyde no hay, Hyde yo creo que no. Y bueno, realmente para ver esta especie yo creo que la India es donde hay más opciones, pero China está empezando a constituir, China ya hemos visto que tiene la mayor parte de la población, un destino muy importante, hay un par de sitios sobre todo, se ven además a menor altitud y yo creo que pierde encanto, pero bueno, aporta también otras especies y otras experiencias. Y luego Mongolia, también ha aparecido Mongolia como destino a tener en cuenta, yo lo estanteé, de hecho, es carísimo, Mongolia de momento es carísimo, y ahí también se ve un poquito más bajo, se ven otras especies también. Y bueno, son así los 3 principales destinos, ¿no? Que no lo he comentado antes y bueno. Sí, hemos visto las cifras que ponías en Kazajstán. Sí. Nosotros que tuvimos un viaje fallido por el tema de la pandemia, pero ahí he visto que hay un poco... Sí. Pero sí que es verdad que le pilla justo al final del país. Eso las es. clasificaciones finales del Himalaya y Eso que es. es en esa zona. Eso es, sí, en zonas de alta montaña y Kazajstán además es un poco más inaccesible, la logística ya de por sí es complicada. Aquí, bueno, tienen montado y ya llevan realmente los primeros tours, los primeros viajes para occidentales, por decirlo así, se empezaron a establecer hace poco más de una década, creo que fue 2008, 2009, empezaron empresas como Naturtrek y otras a intentar, pues bueno, a ver si había suerte. Había habido ya cámaras de fototrampeo, había habido algún pastor que decía, oye, en esta zona, o sea, antes de ayer, ¿no? Hace 10 años y bueno, pues en otros países la logística es complicada, ¿no? Porque te tienes que meter en zonas muy remotas. Yo cuando preguntaba en Mongolia me decían, no, bueno, pues sí, te ponemos la tienda, te ponemos todo, pero te lo ponían es profeso para ti. Entonces, claro, en Kazajstán pasa un poco lo mismo, porque tienes que pasar muchos días, tienes que ir en invierno, como decimos, ¿no? Hay gente que va en septiembre, a mí me lo propusieron unos amigos con los que vamos a ver linces todos los años en Sierra Morena, y ellos fueron en septiembre, lo vieron muy lejos, y claro, convienen estas fechas, ¿no? Lo normal es febrero o marzo. Carlos y Sara, por ejemplo, fueron en Navidades, eran cuando ellos podían y tuvieron suerte también, pero ahí suele hacer más frío y es una época pues muy complicada, ¿no? En marzo entran en celo, son animales solitarios, que eso no lo he contado, en marzo entran en celo, entonces pues son un poco más visibles, se acercan los machos a las hembras, empieza a haber ya, pues bueno, al final de marzo empieza a haber menos nieve que nos hubiese permitido ir a la zona de la meseta tibetana para ver otras especies. Son fechas también pues, a tener en cuenta, ¿no? Pero claro, nadie viaja, me imagino que en Kazajstán estuvisteis en fechas de buen tiempo. Perdona, es verdad que decía, sí. Eran, bueno, una fecha interesante. ¿Alguien más había estado en esta región o en los Himalayas en general, en los Himalayas, ya sea en Nepal? Sí. Carmen, Joaquín, vosotros también. ¿No? Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Tengo una pequeña sorpresa para vosotros y es que el museo tiene un leopardo de estos maravillosos que nos regaló el Zoo de Santillana con una donación cuando falleció y está naturalizado. Está en la sala de biodiversidad, me la han iluminado, así que si queréis ver la magnitud cerca, el tamaño del gatito, pues según bajéis a la planta 0, en vez de girar a la izquierda para salir al museo, a médicos y vas delante, les vais señalando el camino. A médicos conduce, salir a la derecha y entrar en el último ámbito de la exposición de biodiversidad. Tenemos 10 minutitos para recrear, así que...